Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 1. Como en ocasiones anteriores, iniciamos nuestra clase, que en esta ocasión va a ser el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Juan. San Lucas es el que terminamos y vamos a empezar con el Evangelio de San Juan. Entonces, yo espero que tengan a la mano tanto su libro como su Biblia, por si algo quieren ir checando. Todos los alumnos que se integraron apenas al grupo, por favor, de verdad dense a la tarea de que cuando escuchen el video, procuren tener su libro a la mano, para que en base a eso, ustedes pueden ir checando y se van a dar cuenta que yo le voy dando seguimiento al libro. Primero les hago un resumen general del Evangelio y ya luego cuando empezamos a contestar cuestionarios voy muy de acuerdo al libro. E inclusive acostumbro irles dando la página en la que vamos para que ustedes puedan seguirme y saquemos el mayor provecho posible de nuestra clase, ¿sí? Iniciamos como de costumbre con una pequeña oración al Espíritu Santo, ¿sí? Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a retomar, iniciamos con el Evangelio de San Juan. Nuestro Evangelio de San Juan, vamos a empezar a ver que es el Evangelio que es conocido con el nombre del Evangelio teológico, porque es uno de los evangelios más profundos. Se le ha puesto dentro de la iconografía, se le determina un águila. ¿Por qué le ponen un águila? Porque dicen que el águila es el animal que vuela más alto, que a simple vista el ojo humano no podría verla. Si ella se remonta su vuelo a las partes más altas, el ojo humano no la puede llegar a ver. Entonces, con esto están haciendo como que una metáfora de que el Evangelio de San Juan es tan profundo o que es tan alto para la inteligencia, para la capacidad de nosotros muchas veces, que a simple vista no lo podríamos entender. Lo leemos, pero no lo entendemos. Por eso también se le dice teológico, porque tenemos que hacer un estudio más profundo, más detallado, más espiritual, como para llegar a captar un poquito, solo un poquito, ¿sí? De lo que es el Evangelio de San Juan. Bueno, entonces empezamos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos del Evangelio anterior. En el Evangelio de San Lucas, se recuerdan que nos quedó lo que sería San Lucas 2, pero realmente la segunda parte es como hacer ya nada más un resumen de lo que ya vimos en toda la parte anterior con un pedacito de Hechos de los Apóstoles. Pero realmente ya lo vimos todo de San Lucas. De todos modos, yo me comprometí a que lo íbamos a concluir hoy y ya luego nos seguimos con lo que es el Evangelio de San Juan. Entonces concluimos con el Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, segunda parte. Esto lo tienen ustedes en la página 108.3, ¿sí? Entonces ahí nos dice que hagamos un paralelismo de la ascensión, cómo está en el Evangelio y cómo está en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que en el Evangelio nos habla de la ascensión San Lucas, y luego si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles cómo nos habla de la ascensión, pues se van a encontrar que aunque aparentemente es lo mismo, tiene unas pequeñas diferencias que quieren remarcar o resaltar algo. Bueno, entonces vemos, dice, en el Evangelio nos dice que la ascensión sucede cerca de Betania, y en Hechos nos dice que el Espíritu Santo hará que ellos sean sus testigos. Vamos a leer primero los puntos principales del Evangelio y luego leemos los puntos principales de Hechos para que podamos comparar, ¿sí? Dice,
que el Evangelio dice que esto sucedió cerca de Betania, que Jesús los bendijo, se separó de ellos y luego fue llevado al cielo. Y que los apóstoles se postraron y luego regresaron alegres y felices a Jerusalén, y que luego de ahí se quedaron ellos siempre en oración y alabando a Dios, en espera de la promesa de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles vuelve a iniciar partiendo de la ascensión, San Lucas, y nos dice que el Espíritu Santo hará que ellos sean sus testigos. O sea, entonces ya vieron que esto no está mencionado en evangelios, pero sí en los hechos. Habla de que Jesús les dice, vayan, háganlos proclámenles la buena nueva, porque ustedes, dice, porque ellos, a quienes ustedes les proclamen la buena nueva, ellos van a ser mis testigos. Luego dice, Jesús fue levantado en su presencia. ¿Se acuerdan que en el Evangelio dijo, fue llevado al cielo? Entonces ya tenemos ahí una diferencia, ¿verdad? En Hechos nos dice que él fue levantado y en el otro nos dice fue llevado en presencia de ellos. Luego dice en Hechos de los Apóstoles que una nube lo ocultó a los ojos de los apóstoles. O sea, ellos nada más lo empezaron a ver que se empezaba a elevar y luego una nube lo cubrió. Y luego dice que se presentaron 2 hombres vestidos de blanco y que les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús volverá tal como se ha ido. Estos fueron los 2 ángeles que les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan acá mirando al cielo? Este que se ha marchado al cielo va a regresar tal como se ha ido, con mucha gloria. Entonces, pues como que resaltan más en Hechos de los Apóstoles la gloria del Señor y en el Evangelio nos hablan nada más de la ascensión. En este caso de San Lucas. Luego nos dice, hagan también un comparativo entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. Ya vieron que estamos afocados a lo que son Hechos de los Apóstoles, ya no tanto al Evangelio. En los temas anteriores vimos tanto el Evangelio como Hechos, cómo se iban enlazando todas las historias. Pero aquí en la segunda parte estamos como que un poquito más enfocados en lo que son Hechos de los Apóstoles. El comparativo entre la muerte de Jesús y Esteban dice lo siguiente, nos hace unas preguntas. ¿Cuáles son los motivos de su condenación? ¿Por qué fue condenado Jesús? En Hechos 6:11 dice, levantaron falsos testimonios contra Esteban, igual que con Jesús. O sea, ¿por qué? Porque en Hechos 6:11 dice que fueron personas y que dieron testimonios falsos. Y en Esteban también dice que fueron personas y que dieron testimonio falso de que Jesús había hablado en contra de Yahvé y que Jesús había inclusive desvirtuado toda la ley de Moisés. Bueno, pues cuando condenan a Esteban, que es el primer mártir dentro de la historia cristiana, es el primer mártir porque es el primero que es muerto lapidado a pedradas, o sea, como lo quieran llamar, es muerto. Luego de que después de que viene Pentecostés, empiezan los apóstoles a proclamar la buena nueva y a partir de este momento Esteban es el primer sacrificado. Entonces fue por las mismas razones que hicieron o que dieron para sacrificar a Jesús, por la misma razón sacrifican a Esteban. 2. Dice, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Vamos a ver qué dicen con Jesús. Dice, Jesús dijo, Señor Jesús, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Jesús en el Evangelio dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego en Hechos dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y en el Evangelio dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A lo mejor el orden no es el mismo, ¿verdad? Pero es las 2 expresiones que los 2 dijeron antes de morir
fueron las mismas. Si comparamos, por ejemplo, que dijo, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ya refiriéndose a Jesús. Jesús dijo, refiriéndose a Yahvé, Dios Padre, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces ya vieron cómo es prácticamente lo mismo. Y luego nos dice Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, fíjense, ambos se encomendaron a Dios, ¿sí? Y luego, después de que se encomiendan a Dios, piden perdón para quienes los están sacrificando, ¿sí? Ruegan por ellos de alguna manera. Entonces, es un comparativo que nos da señales de que fue exactamente lo mismo, ¿sí? Luego nos dice, ¿qué nos enseñan estas? O sea, esta perícopa estas perícopas donde nos hablan de lo que dijo Esteban, tanto como lo que dijo Jesús, ¿qué nos enseñan? Y dicen, esta pregunta es un poquito abierta, ¿eh? A lo mejor no todos damos las mismas respuestas, ¿verdad? Porque pues ustedes pudieron haber apreciado otras cosas y yo estas, pero aún así, yo los invito a que, pues, escuchen lo que yo propongo. Si yo propongo que la enseñanza es que debemos orar por nuestros agresores, porque los dos oraron por aquellos que los estaban lastimando, aquellos que los sacrificaron finalmente, porque Esteban murió, Jesús fue crucificado. Entonces, con esto nos enseñan que nosotros no podemos estar detestando a quienes nos hacen mal, odiándolos y deseándoles algún mal, buscando, como vulgarmente decimos, me la paga, ¿no? O sea, hay por ahí alguien que dice, no es indio el que no se venga, ¿verdad? O sea, de que me la paga, me la paga. Ah, bueno, pues aquí no. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están pidiendo, Señor, perdónalos. O sea, no saben en la que se están metiendo, no saben qué tanto van a sufrir en la otra vida por esto que están haciendo. Entonces, Señor, no les tengas en cuenta estos males. Parece algo muy complicado, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza humana siempre es más tendiente como que a la venganza. Pero bueno, vamos a seguir analizando lo que aquí nos dice. Vamos a hacer un resumen. Ya vieron que finalmente esto es lo único que estaba como que un poquito nuevo entre lo que eran Hechos y el Evangelio. Pero ahorita ya vamos a hacer un resumen general, que es todo lo que está adelante, que son como hojita y media o 2 hojas, es lo único que está ahí. Y nos dicen, los relatos de la infancia. ¿De qué nos habló el Evangelio? De los relatos de la infancia. En estos relatos vemos los elementos que estarán presentes en toda la obra de San Lucas. ¿Cuáles son los elementos más importantes que están en toda la obra tanto de San Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles? ¿Saben qué es lo que yo noté? Que San Lucas habla de la mujer, de la misericordia, de la alabanza, la opción por los pobres, la alegría, ¿sí?, de seguir a Jesús. Del bautismo de Jesús nos habla. San Lucas hace un relato del bautismo diferente a los otros, a San Mateo y a San Marcos. Dice, primero, el bautismo de Jesús es un acontecimiento público. En los otros evangelios nada más hablan del bautismo que pasa y lo hizo y pues lo habrá visto San Juan Bautista y lo habrán visto 2 o 3 personas, pero prácticamente fue algo privado, pudiera decirse. En el caso de San Lucas, él dice que había muchas personas y que Jesús llegó y se formó y le pidió a San Juan que lo bautizara también. Y luego, segundo, con el bautismo de Jesús, el tiempo de Juan ha terminado, porque él es el que nos habla de la muerte de San Juan, de cómo después, inmediatamente después de que Jesús es bautizado y que se va a orar al desierto, enseguida es apresado Juan, y Juan Bautista, y es llevado ante Herodes, ¿verdad? Entonces dice, quiere decir con esto que nos están manifestando
que conforme llega Jesús, el tiempo de Juan se terminó. Porque ¿cuál era el objetivo de Juan? El objetivo de Juan era preparar el camino del Señor. O sea, él no era el Mesías. Él no iba a proclamar la buena nueva. Él solamente tenía que preparar los caminos. Por eso decía, conviértanse, enderecen los caminos, abajen, dice, quiten los cerros y rellenen los hoyos. Y aquí también hay una gran enseñanza, porque cuando él habla de que dice, derriben los cerros, lo que sobra, dice, y rellenen lo que falta, ¿a qué se está refiriendo? Dice, los que son orgullosos, vuélvanse humildes, y los que están humildes, salgan adelante, porque ya llegó el momento de su liberación, levántense, salgan, ya no estén ahí sumidos, ¿sí? Entonces, es una cosa preciosa, de veras que a veces uno se queda, entre más le vas hurgando a las palabras de Jesús, a todo lo que está en las Sagradas Escrituras, realmente es una maravilla toda la profundidad que hay en todos los aspectos, ¿sí? Entonces luego nos dice, el movimiento o tiempo con que se prepara la conversión de todo el pueblo de Dios es coronado con el bautismo de Jesús. Es como si Juan, al estar proclamando la conversión, él no proclamó la buena nueva, él solamente preparó el camino, pidió conversión. Entonces, al pedir la conversión, pues obviamente ya estaba preparando el camino del Señor y es como si hubiera ido formando el cuerpo, ¿sí? Para que luego, a la llegada de Jesús, era como ponerle una corona a ese cuerpo. O sea, él estaba preparando al pueblo para que recibiera el cuerpo de Cristo, para que recibiera a Jesucristo. Y al llegar Jesucristo con el bautismo, es como que le puso la corona. A ver, conózcanlo, este es el que estábamos esperando, este es el Rey, y se acabó mi tiempo, yo desaparezco y empieza a brillar él. Entonces, eso es lo que nos trata de hacer ver San Lucas en la forma en que él hace sus narraciones. Luego dice, la oración en el Monte de los Olivos. En la oración en el huerto se manifiesta claramente la humanidad de Jesús ante el aspecto doloroso que representa su próximo sufrimiento. Y en este temor al este temor al sufrimiento lo que lo hace nuestro hermano. Fíjense que hace mucho tiempo, recién después de que Jesús asciende al cielo, llega a Pentecostés, empiezan las primeras comunidades. San Lucas nos habla de que aparecen las primeras oposiciones, había gente que empieza, pues finalmente todos somos seres humanos y empieza a haber gente que reclama, que ve otras cosas. Vamos, nunca todo el mundo no estuvo contento con esto, ¿sí? Entonces cada quien daba su opinión. Pues fíjense que cuando ya muchos años después, ya como por el año 200, 300 por ahí, surgen las primeras herejías. Hasta entre el 250, 350 por allí o hasta el 400 tal vez, surgen las primeras herejías. Y entre esas herejías estaba una que decía que Jesús no había sido humano, que siempre había sido Dios, que parecía humano, pero que no era humano. Es una de las primeras herejías que se conocieron con el nombre de docetismo, una herejía que así se llamó. Entonces, en esa herejía decían que Jesús no es cierto que se hubiera hecho hombre, que él realmente así como que aparentaba ser hombre, pero nunca perdió su divinidad, siempre fue Dios. Entonces, eso le restaba méritos a la crucifixión, porque era un poco como decir, a ver, no sé si alguien haya visto alguna vez la serie de Smallville, que pasaron hace mucho tiempo, de la vida de Superman cuando era pequeño, no joven. Entonces, entre las cosas que pasan es que en algún momento, cuando por razones X llega a parar a un hospital, le intentan poner una ampolleta y las agujas se doblan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un superhombre. Bueno, pues pensemos, si la mentalidad de que nos tratan de presentar de lo que pasa cuando quieren tratar como ser humano a un superhombre, pues ahora imagínense qué hubiera pasado en el momento de la crucifixión
si hubiesen intentado crucificar a alguien que solamente era Dios? Pues no lo hubieran podido crucificar así de simple, no hubiera habido ni sangre, porque, porque ¿quién es Dios? Dios es un espíritu, ¿verdad? ¿Por qué hubo la necesidad de la encarnación? Porque Él quiso hacerse hombre para compartir todo lo que rodeaba al ser humano, la humanidad, y que nosotros lo entendiéramos, ¿sí? Es como, ¿cómo les explicaría? Es como una vacuna, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con una vacuna? Cuando nosotros estamos enfermos de algo, vamos a poner de una enfermedad como la tuberculosis o poliomielitis, tantas enfermedades de las que ahora tenemos vacunas, ¿verdad? La viruela, ¿qué es lo que hacen? Que a la hora de que nos vacunan, nos ponen un poquito más de esa enfermedad. O sea, ese mismo bicho, dice que antes de que nos enfermemos, ¿qué hacen? Nos inyectan ese bicho para que cuando nos llegue la enfermedad, ese mismo bicho que ya tenemos ahí va a combatir a la enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de la humanidad en esos momentos? Era el pecado, era no vamos a hablar del pecado, era más que nada el orgullo, la soberbia, que eres el padre de todos los pecados y que es el que nos lleva a una bola de cosas, porque recordemos que desde la época de Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado? La soberbia, la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús, al hacerse hombre, tenía como que darnos una probada de lo que la soberbia, de lo que el orgullo puede llevar a ser al ser humano. El ser humano, todo el dolor que puede infligir, todo el abuso que puede cometer por el orgullo, por la soberbia, por el ansia de poder, por todo este tipo de cosas es por lo que el hombre cae. Entonces Jesús tenía que ser así como burdamente comparado como que la vacuna, o sea, vean todo lo que pueden ocasionar, pero para eso tenía que hacerse hombre, porque si no se hubiese hecho hombre, como les decían inicialmente, pues no lo hubieran podido crucificar, ¿verdad? Entonces aquí San Lucas nos trata de hacer resaltar que en la oración del Monte de los Olivos, ante ese miedo que él tiene a lo que va a venir, porque se recuerdan que hasta nos dice Jesús, Señor, si es posible que este cáliz que yo no pruebe este cáliz, pero luego reacciona y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, él tenía miedo. Si hubiese sido nada más Dios, que como dicen, que parecía hombre, pues ¿cuál le hubiera preocupado? No le iba a doler ni nada, ¿verdad? Pero si él tiene miedo y por eso en su oración expresa ese terror que tiene a lo que va a venir, ¿sí? Él se somete a la voluntad de Dios en lugar de caer a la desobediencia, él entra en la obediencia de Dios y le dice, no se haga mi voluntad sobre la tuya. Y aquí yo les puedo hacer un comentario extra todavía, por ejemplo, cuando rezamos el Santo Rosario, los misterios dolorosos, el primer misterio dice la oración en el huerto. Y cuando rezamos el Santo Rosario ya lo decimos como que por inercia, ¿verdad? Decimos la oración en el huerto, Padre Nuestro, y viene todo lo demás. Y ni siquiera nos detenemos a pensar ¿qué estamos meditando? Sí, recordamos el pasaje bíblico, que Jesús tuvo temor y todo eso, pero en medio del temor y de todo esto, lo más importante de ese misterio es que nosotros como Jesús, en esas 10 Aves Marías, le estamos pidiendo a Dios, ayúdame, Señor, a que yo haga como Jesús. Que aún en las cosas que no me gustan, que me dan miedo, que me dan pereza, lo que sea, que en todas esas situaciones yo no haga mi voluntad, sino la tuya, lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y eso se nos pasa siempre por alto, nada más resaltamos así como que el dolor de Jesús, el miedo que tenía, la aceptación, pero la aceptación es como que secundaria y es lo más importante de esto, que pese al terror que Jesús tenía ante lo que le esperaba, él dice, no se haga mi voluntad, hágase la tuya.
porque Él sabe que con esa obediencia Él va a redimir al hombre. Ese es su objetivo principal. Con esto va a ser glorificado Dios Padre, Él como parte, o sea, Él principalmente, pero también Jesucristo, Jesús también va a ser glorificado, ¿sí? Entonces, fíjese, y con esto volvemos a lo que hemos platicado en lecciones anteriores. Entra otra vez la doble acción de la palabra, o sea, de Jesús, en donde dice, todo lo que nosotros hagamos en este mundo debe ser para glorificación de Dios y santificación del hombre. En este caso, desde allí está empezando Él a darle gloria a Dios, al decir, tengo miedo, Señor. Yo quisiera no pasar por este dolor, pero si es lo que tú necesitas, tú deseas para salvar al hombre, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Entonces es lo que nosotros tenemos que prometer constantemente y que aquí San Lucas trata de resaltar en su evangelio. Otra cosa que nos trata de hacer, dice, y que entonces dice él, que con este miedo que él está presentando, él con esto nos está dando claramente la prueba de que no parecía un hombre, era un hombre. Es un hombre, eres Dios y hombre en toda la extensión de la palabra. No en un porcentaje, no es 50% Dios y 50% hombre. Como hemos dicho, es 100% Dios y es 100% hombre, completito, ¿sí? Dice, aquí la enseñanza es que hay que orar para no caer en tentación, que la oración triunfa sobre la tentación. Este es el segundo aspecto, fíjense, primero, el que dice que trata de presentar San Lucas, que Jesús es humano, es Dios y es humano. Y también que nos da la enseñanza de que es importante aún en las situaciones más críticas, cuando tengamos terror, miedo, inseguridad, angustia, preocupación, todo eso que nos puede presentar, que si lo comparamos con lo que Jesús sabía que iba a vivir, no les quiero decir, o sea, los miedos que por nosotros podamos llegar a tener son nada comparado con lo que él. Imagínense que él ya sabía que iba a ser maltratado, que le iban a arrancar la carne a pedazos, que iba a ser golpeado, escupido con la corona de espinas. Él ya sabía perfectamente todo lo que sobrevenía. Y entonces, si nosotros nada más con que alguien nos dijera, oye, alguien te va a venir a dar un balazo mañana, ya estamos temblando y ya no queremos salir y tenemos miedo y lloramos y buscaríamos la protección por todos lados, pues ahora imagínense que Jesús, que humildemente como un cordero, se presenta y acepta. No me recuerdo qué sacerdote, en alguna de sus conferencias, él decía que se ha hablado mucho de que Jesús es crucificado, pero que no nos hemos detenido a pensar que Jesús no le agarraron las manos para extendérselas en la cruz y se las crucificaron. Él solito abrió los brazos y los puso en la cruz para que lo crucificaran. O sea, nosotros estaríamos a los jalones y a los golpes, ¿verdad? O sea, no, por eso Jesús es comparado con el cordero. Porque un corderito, si ustedes conocen o han visto alguna vez cómo es sacrificado un corderito, se van de espaldas cuando ven la mansedumbre con la que un cordero, un borreguito. No estoy hablando de un chivo, porque un chivo va chillando y se va jaloneando, igual que los cochinitos, igual que las vacas y todos los animales. El cordero es el único que ni llora ni se jalonea. Lo llevan y va caminando tranquilamente. Lo paran para cortarle la cabeza, porque a los corderos normalmente los degollan, les cortan la cabeza, no es que los desangren ni nada, sino les cortan su cabecita. Entonces, les están, y vivos, o sea, despiertos, así, les empiezan a cortar la cabecita, y saben que el animalito no se jalonea, el animalito se queda quietecito y solo le escurren sus lagrimitas. Yo una sola vez he visto matar un cordero y no me quedaron ganas. A uno se le hace nudo la garganta de ver cómo el animalito se deja sacrificar con tanta quietud. Entonces aquí, si nosotros razonamos Dios, Jesucristo hombre, Él se deja sacrificar, y entonces este sacerdote, cuando decía que él solo extendió las manos, caray, cuando uno razona eso es cuando nos podemos recriminar
¿cómo es posible que nosotros no nos dobleguemos de amor, de, de pedir perdón? No nos deberíamos de cansar de pedirle perdón a Dios, a Jesús, y alabarlo por haber hecho tan gran sacrificio por nosotros sin merecerlo. Proseguimos, dice, Hechos de los Apóstoles, el relato de Pentecostés. Dice, con el bautismo de Jesús, los cielos que estaban cerrados se abrieron, pero pasó solo para él. Dice, pero para nosotros era necesario. Pero pasó solo para él, o sea, porque era necesario. ¿Por qué? Fíjense que me van a permitir un momentito. Me van a permitir que haga un poquito pausa porque ya está oscureciéndose y ya casi no leo. Sí, permítame. Dice, perdón, pero es que como que tengo los focos apagados y ya no alcanzo a leer. Entonces, por eso, una pequeña pausita para proseguir. Dice, dice que con el bautismo de Jesús, los cielos que estaban cerrados se abrieron, pero solo para él, porque para nosotros era necesario que la humanidad de Jesús entrara a la gloria del Padre, y con la venida del Espíritu Santo Jesús nos prueba que ha sido glorificado. A ver, aquí vamos a hacer un poquito de razonamiento. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el credo decimos que Jesús, en el credo apostólico, dice, descendió a los infiernos. Y nosotros lo primero que pensamos que andaba haciendo Jesús en los infiernos, y en el infierno solamente van los pecadores y los malos. Jesús, ¿qué hacía en el infierno? Jesús, ha habido varias interpretaciones. Se dice que Jesús se dice que bajó a los infiernos porque recordemos que en la concepción de esa época se decía que Dios estaba en el cielo, el hombre estaba en la tierra y el infierno o el inframundo estaba abajo de la tierra. Al decir que Jesucristo bajó a los infiernos era tratar de hacernos ver que Jesús, como todo hombre, había sido enterrado, ¿sí? Había bajado a la parte del inframundo, a donde estaban los muertos, ¿sí? Y ya nosotros más teológicamente con estos estudios ya vamos avanzando y vamos mirando que había que preguntarnos en dónde estaban todos los seres humanos que murieron antes de la venida de Jesucristo y de su resurrección. Porque recuerden, aquí nos están diciendo que con el bautismo los cielos se abrieron, pero se abrieron solo para Jesús, porque aún mientras él no hubiese resucitado, ¿sí? Para los hombres el cielo seguía cerrado. La resurrección de Cristo es lo que abre los cielos para todos nosotros como seres humanos. Entonces, dice, con el bautismo de Jesús, el cielo ya estaba abierto, pero solamente para él, para Jesús. Para nosotros, quienes seguían muriendo, seguíamos en donde estábamos, a dónde nos íbamos, a dónde se iban todos aquellos que murieron antes de que Jesús resucitara y que nos redimiera, que abriera los cielos para nosotros, ya no nomás para él, para nosotros también. Pues, ¿qué creen? Estaban en lo que conocemos como el seno de Abraham. O sea, estaban ahí en algún lugar, o sea, que no era ni el infierno, ni era el cielo, ni nada. Ahí estaban, toditos. Es que estaban esperando a que llegara el día de la redención. Y prueba de ello es que si ustedes se recuerdan, en las Sagradas Escrituras está la perícopa del rico Epulón. ¿Se acuerdan que dice que Epulón se muere y él se va a ir al infierno? Es obvio que están en el mismo lugar, pero como decimos, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Aunque haya habido a lo mejor una pequeña separación ahí, todavía no era el infierno, no era la gloria, no era el purgatorio, era el seno de Abraham. ¿Cómo era? Pues no lo sabemos, podemos especular, pero no lo sabemos. Entonces dice que el rico Epulón se va al infierno y el pobre creo que también se llamaba Lázaro, el mendiguito que estaba siempre comiendo las migajas que caían de la mesa de Epulón, él se va al cielo. Pero imagínense que estaban juntos, por así decirlos, en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque el rico Epulón todavía ya muerto,
ya condenado y seguía siendo malo, o sea, dominante, orgulloso. ¿Qué es lo que le dice? Dice que le dice a Moisés, oye, dile a Lázaro que vaya a la tierra y que les avise a mis hermanos que cambien de vida, porque estar acá es algo horrible. ¿Qué quiere decir? Que los que estaban condenados pues ya tenían algún grado de sufrimiento, aunque no fuera precisamente el infierno, cosa que no tenían los que iban al cielo, aunque estuvieran en el mismo valle, en el seno de Abraham. Entonces este señor todavía le está dando la orden a Moisés de que mande a Lázaro, o sea, vean hasta dónde ya muerto, ya condenado y mantiene su soberbia, su orgullo, el don de mando. Entonces le dice, manda y dile que les diga a mis hermanos que se comporten bien porque se van a condenar y esto es muy feo, ¿no? Y entonces, claro que la respuesta de Moisés pues también fue muy justa y muy sabia, ¿no? Que le dice, si no cambiaron con los profetas, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que conocieron y que sabían, y no cambiaron, pues nada que vayan y les digan, nada los va a hacer cambiar. Si en su corazón ellos no quieren cambiar, nada que les digan los va a hacer cambiar. Entonces, pues ya volviendo a nuestro tema, ese era el seno de Abraham. Entonces nos dicen que cuando Jesús está en lo que nosotros en el credo decimos que él bajó a los infiernos y resucita al tercer día, quiere decir que muere el viernes y entonces después no fue inmediatamente al cielo. Él quedó, dice, descendió a los infiernos. Lo que nos están diciendo acá los teólogos es que él seguramente fue al valle de Abraham, al seno de Abraham. ¿A qué? A llevarles la buena nueva a los que ya estaban allí para confirmar la fe de los que habían sido buenos y ya ahora sí mandar al infierno a los que estaban en pecado, a los que habían muerto mal, a los que se iban a condenar. Entonces, a eso es a lo que va Jesucristo, que nos dicen aquí que descendió a los infiernos, o sea, que bajó al valle de los muertos, ¿sí? De los que ya estaban muertos, pero ¿quién les iba a llevar la buena nueva a ellos? Ellos no estaban bautizados, ellos no habían escuchado de Jesucristo, porque ellos murieron mucho antes de que él hubiese llegado a la tierra a traer la buena nueva, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quieren decir, que descendió a los infiernos. Entonces aquí nos dice que los cielos ya estaban abiertos para él, pero para nosotros todavía no. Eso sucede hasta que Jesús resucita. A partir de que Jesús resucita, ahora sí, ya los que se murieran, buenos al cielo o al purgatorio, según fuera, ¿no? Pero los malos ahora sí van al infierno, a donde dice Jesucristo, a donde solo hay el fuego eterno y el rechinar de dientes. Sí, o sea, porque son unos sufrimientos atroces. Entonces, eso es a lo que nosotros vamos a tener aquí, donde lo que debemos de entender de esto de que nos dice que los cielos, con su bautismo, los cielos se abrieron, pero solo para él. Todavía para el ser humano no. Eso es hasta que él resucita, ¿sí? Dice la humanidad de Jesús, para que la humanidad de Jesús entrara a la gloria del Padre. Y cuando ya llega el Espíritu Santo es como la confirmación en que nos dice Jesucristo ya está en la gloria de Dios. Hagan de cuenta que él ascendió al cielo, pero pues los apóstoles estaban así como ya habrá llegado a la gloria. De veras bueno, no que dudaran, pero como que no tenían la prueba de que Jesús ya estaba en la gloria con Dios Padre. Cuando llega el Espíritu Santo, es la confirmación de que Jesús ya está en la gloria. Y entonces aquí nos prueba que ha sido glorificado. Entonces, pues como que ya a partir de ese momento ellos ya tienen la prueba máxima de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo llegó al cielo, Jesucristo es fiel a su palabra porque todo lo que dijo, lo prometió, lo cumplió.
Entonces dice, el concilio de Jerusalén, nos habla del concilio de Jerusalén. En su discurso, Pedro no hace distinción entre judíos y paganos y hace hincapié que es por la fe que Dios purifica los corazones, no por los rituales o por la observancia de la ley. Y aquí ya podemos hacer una observación. Fíjense que esto de la observancia de la ley este pequeño párrafo en el Concilio de Jerusalén es el que luego han tomado como bandera los separados para decir que solo la fe salva y que no son necesarias las obras, ¿verdad? Dice, establece que la salvación es gratuita y es un don de Dios hecho realidad en Jesucristo. Bueno, aquí el asunto es que ellos pueden tomar este versículo como bandera, pero no es así porque nada más el problema con ellos es que siempre toman un solo versículo y no hablan del contexto. Todos ustedes que ya pasaron por círculos bíblicos van a encontrar por qué es importante que nunca nosotros como católicos dentro de lo que es la hermenéutica de nuestra fe, donde la hermenéutica es donde nos dan las reglas de cómo debemos de leer las escrituras y cómo debemos de aprender a interpretarlas. Ahí es donde nos habla de que nosotros nunca podemos interpretar un solo versículo. ¿Sí? Para que podamos interpretar un solo versículo, tenemos que leer antes todo el contexto anterior y el contexto posterior. Esto es para que recuerden que en círculos bíblicos les enseñaron que hay que siempre ver la parte anterior y la parte posterior para que le demos el sentido que Jesús le quiso dar a un versículo. Y los hermanos lo único que hacen es que nos hablan de ese versículo y se olvidan del contexto anterior y del contexto posterior. Queda con eso que entonces ellos le dan un sentido subjetivo. No es lo que Dios quiso decir, es lo que ellos quieren decirte con eso, o sea, es lo que ellos creen que quiso decir Jesús y que te lo interpretan de acuerdo a su sentir personal, a sus propias experiencias. Y eso es lo que en la hermenéutica nos dicen que jamás tenemos que hacer. Entonces ya vamos mirando cómo vamos utilizando todos nuestros cursos anteriores, o sea que no todos tienen una razón de ser, ¿verdad? Bueno, luego dice, en este concilio la iglesia se reconoce que es para todo el mundo, por tanto la buena nueva será llevada hasta el confín del mundo y para San Lucas, Pablo es el apóstol del mundo. ¿Por qué? Porque se recuerdan que nuestros 12 evangelistas, San Marcos, San Mateo, son judíos. Entonces ellos básicamente su evangelio estaba dirigido a los judíos. San Lucas ya se abre el panorama y él dice, yo les narro lo que vi, lo que sé, bueno, lo que me platicaron, pero comprobado, lo que ya me tocó ver a mí, que es, él ya está en Hechos de los Apóstoles. Toda esta situación, dice, pero para mí Pablo es el apóstol del mundo, porque Pablo sale a evangelizar a los gentiles, a los no judíos. Claro que también trata de evangelizar a los judíos. Recuerden que él siempre llega y se va primero a las sinagogas y ya luego a los demás. Pero primero él, reconociendo que la promesa del Padre es para el pueblo elegido, que son los judíos, él va primero a las sinagogas. Algunos le creen, se convierten, algunos no. Entonces él cumple con eso y ya luego se abre a los gentiles, a los griegos, a todos los de los otros lugares, pero todos no judíos. Por eso se dice que San Pablo es el apóstol del mundo. Ya él se abrió a todo el mundo, ¿no? Sin importar de qué nacionalidad fueran, la lengua que tuvieran, él se dirigía a ellos. Entonces, con esto hemos terminado totalmente el Evangelio de San Lucas. Nuestro video pues ya se extendió un poquito, entonces con esto terminamos y la maestra Silvia me dice que pues que no les junte yo mucho, entonces queda abierto para el próximo video que empecemos con San Juan. Ahorita nada más les comenté que íbamos a ver San Juan, pero ya no alcanzamos a verlo. Le damos fin a San Lucas y entonces el próximo video verdaderamente ya entramos de lleno con San Juan. Les voy a pedir que para la próxima vez
empiecen ustedes a contestar el cuestionario de la página. El cuestionario que está en la página 120. Por favor, página 120.3, son 7 preguntas. Contestan esas 7 preguntas para que empecemos a ver el Evangelio de San Juan. Si hay alguna pregunta que ustedes no le encuentran respuesta o lo que sea, no la contesten, la dejan y las vamos a ir contestando. Pero sí les pediría, por favor, que lean un poquito. Estos cursos son de mucha lectura, compañeritas. Por favor, no se limiten nada más a lo que yo les vengo a explicar, a lo que yo voy diciendo. Por favor, lean sus libros. Y no solamente lean el libro con las citas bíblicas que les dicen. Dense una paseadita, ¿se acuerdan? Todas deben de tener el libro que se llama Guía para leer el Nuevo Testamento de Etienne Carpentier. Y ahí también ustedes van a encontrar el Evangelio de San Juan en la página, ahorita les digo, está en la página 125. Dice la obra de Juan, Evangelio y Cartas. Es una belleza, en lo personal, déjenme que les diga, muchos de los textos que vienen aquí en el libro de texto están apoyados en este libro que es la guía para leer el Evangelio. Aquí la situación es que si ustedes no leen este libro, se pierden de una riqueza extraordinaria, ¿sí? Porque acá viene a veces mucho mejor explicado que el mero libro. Entonces, estos temas, estos cursos, Nuevo Testamento 1 y el que sigue que va a ser Nuevo Testamento 2 y que estoy invitada a dárselos también, sí les digo, tienen que leer mucho. En la medida en que vamos avanzando, ya no podemos ver los evangelios, San Juan, los evangelistas y todas las cartas de San Pablo como las vimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en historia de la salvación, en iniciación bíblica, vimos estos temas. Y no, pero nomás los vimos así de embarradita, de pasadita, porque eran los primeros cursos. Pero ahorita recuerden que ustedes ya son alumnos de la segunda etapa. Ya están, como quien dice, a la mitad de la carrera. Entonces, se supone que ya ustedes tienen que estar un poquito más preparados. Imagínense que un día yo no voy a estar acá. Un día es alguno de ustedes el que va a tener que estar acá y si no se preparan adecuadamente, imagínense qué clase de testimonio dan de la palabra ahora sí que compartir con los demás lo mejor que se pueda. ¿Sí? Bueno, pues compañeritos, con esto concluimos nuestro curso de hoy. Los invito a que hagamos una rápida oración a la Virgen Santísima de despedida. Ella es la que nos guía en todo este caminar también. Cuando lleguen a Mariología van a encontrar toda la belleza de la Virgen y por qué la llamamos corredentora con Jesucristo. Entonces nos despedimos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana y espero yo que no atrasarme. Hoy tuve algunas complicaciones el fin de semana y por eso no lo pude subir el fin de semana, pero entre hoy y mañana me estoy poniendo al corriente con los videos que tenía yo detenidos de otros grupos también. Y para el sábado próximo, yo espero en Dios ya estarles subiendo el próximo video de San Juan, que es una belleza, se van a enamorar de San Juan después de esto. Y cuando lleguemos al otro curso que vamos a ver, el Apocalipsis, no les adelanto. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que Dios los acompañe.